Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial sobre cómo crear categorías de servicio y tarifas. Comenzamos en Inicio. Ahora haz clic en Servicios y Precios. Desde esta sección podemos crear las categorías de servicio. Tienes que saber que las categorías de servicio se utilizan para agrupar clases, citas, inscripciones o llegadas. El procedimiento es exactamente el mismo para todos estos tipos de servicios. Haz clic en Agregar una nueva categoría de servicio. Una vez creada, puedes cambiar el nombre de la categoría. Por ejemplo, aquí vamos a poner yoga. Esto significa que bajo esta categoría vamos a crear todas las clases de yoga que tengan asociadas las mismas tarifas. Ahora vamos a continuar agregando las tarifas que pueden ser sesiones únicas, múltiples o ilimitadas. Haz clic en Agregar precio bajo la categoría yoga. Ahora haz clic en Sesión única. Bajo esta sección tendrás que asignar varias cosas. Primero, el nombre de la tarifa. En este caso pondremos clase única. Por otra parte, tendrás que asignar el precio de la clase única. Nosotros pondremos 10 euros. Luego tienes que decidir si quieres que esté disponible en la tienda en línea. En este caso lo dejamos activo. Después tienes que seleccionar la duración de la tarifa. Nosotros pondremos un mes desde la fecha de la venta. Esto quiere decir que el cliente que lo compre tiene un mes para reservar la clase antes de que la tarifa caduque. Aquí también puedes seleccionar desde la fecha de la primera visita del cliente, lo que mejor se adapte a tu negocio. Después seleccionas el número de sesiones, en este caso va a ser sesión única. En el paso siguiente, marcas si quieres que esta tarifa sea una oferta introductoria. Aclaremos esto. Si una tarifa es oferta introductoria, solo se podrá comprar una vez. Si no lo es, la tarifa se podrá comprar por el mismo cliente tantas veces como quiera. Finalmente, para que podamos filtrar información con los informes, seleccionamos la categoría de ingresos, en este caso, yoga, y hacemos clic en Añadir. Como puedes comprobar, la tarifa ha quedado asociada a la categoría de servicio que hemos creado y se podrá usar para reservar todas las clases que creemos bajo la misma. El procedimiento para las tarifas de sesiones múltiples o ilimitadas es exactamente el mismo que hemos seguido, pero seleccionando sesiones múltiples o ilimitadas bajo la pestaña de Agregar precio. Ahora tú también podrás crear una categoría de servicio y añadir tarifas. Gracias por ver el vídeo.